¿Qué pasaría si, en un juego donde tus decisiones no importan, encuentras una forma de hacer que sí importen? Y si esa forma fuera a obligar a alguien más a sufrir por ti, ¿lo harías? ¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Hoy hablaremos de la ruta más perturbadora de Deltarune, y la única rara que hay, la Snowgrave. Para empezar, tenemos que entender qué es realmente esta ruta. Originalmente conocida como la Weir Route, este camino alternativo fue renombrado por Toby como la Snowgrave. Aunque, seamos honestos, muchos seguimos prefiriendo el nombre anterior. Sonaba más chido. Pero más allá del nombre, lo importante es lo que representa esta ruta. La Snowgrave es una ruta secreta que comienza en el capítulo 2, donde el jugador toma un papel mucho más invasivo. Aquí no solo decidimos qué hacer, sino también a quién se rompe. Desde el capítulo 1, Deltarune nos deja claro que nuestras decisiones no importan. No importa lo que hagamos, todo lleva al mismo final. Pero la Snowgrave rompe la forma en cómo se venía manejando el juego. Por primera vez el juego reacciona de forma distinta, dependiendo de lo que hacemos. Y no solo eso, el mundo se vuelve más oscuro. incómodo y más personal, especialmente para Chris y Noel. Muchos comparan esta ruta con la ruta genocida de Undertale, y sí, hay similitudes. La sensación de control, la violencia, incluso la forma en la que forzamos las acciones recuerda a la influencia de Kara. Pero hay una diferencia importante. En Undertale, tú eliges ser bueno o malo. En Deltarune parece que el destino ya está escrito, y lo único que cambia es cómo llegas a él. Aquí es donde entra algo aún más interesante, la profecía. Aunque no está confirmado, gran parte del fandom cree que la Snowgrave podría ser el verdadero camino para cumplirla, y eso hace que Noel sea clave, porque no es solo una compañera más, es una herramienta en este caso, alguien que puede ser utilizada para algo mucho más grande. Y aquí es donde la ruta se vuelve realmente Perturbadora. porque Snowgrave no se trata de pelear, tampoco se trata de volverte fuerte. Esta ruta se trata de manipular. Obligas a Noel a congelar a los enemigos, a obedecer, a ignorar su propia moral y la conviertes en un arma, como si fuera un títere. Y lo peor es que el juego nunca nos obliga a hacer eso. Eres tú quien decide hacerlo. Y aquí entra un contraste muy importante, siendo Susie. Tras entrar al mundo oscuro y ver que Noel y Bertley se unieron accidentalmente a la aventura, ambos son capturados por la reina y más adelante Bertley se enfrenta a los tres héroes. Después de derrotarlo, el grupo se separa. Ralsei le pregunta a Chris con quién quiere ir, pero antes de que podamos responder, Susie interviene y decide por su cuenta irse con Ralsei. Este momento me parece muy importante porque refleja algo que pocos personajes hacen, y es que hay decisiones que el jugador no puede controlar. Y esto conectaría con la idea de que cualquiera puede cambiar lo que está escrito, siempre que esté dispuesto a tomar la pluma. Susie es un personaje sobre el que no tenemos control total. Aunque muchas veces coincide con nuestras decisiones, cuando decide hacer algo, lo hace sin importar nuestra voluntad. Toma decisiones por sí misma y rompe el guión. Pero antes de que me desvíe comparando a estas dos, quiero que entendamos el cómo surge esta ruta. La ruta comienza de forma sutil. Después de que el grupo se separa en el Cyberworld, Chris avanza solo y más adelante se encuentra con Noel. Ese momento parece normal e inofensivo, pero es ahí donde todo cambia. Porque a partir de ese punto, cada decisión que tomemos no solo afectará a la historia, sino a ella. Después de que Noel se une al equipo, comenzamos a enfrentar enemigos, y ella es quien se encarga de acabar con ellos, sin darse cuenta de que, en realidad, les está causando un daño real.
Conforme avanzamos y elegimos las opciones de diálogo más frías y crueles, es cuando nos adentramos en la Snowgrave. En cierto punto nos encontramos con uno de los Addison. Este confunde a Noel y a Chris con una pareja y les ofrece el anillo gélido. Noel, al no tener suficiente dinero, decide dejarlo pasar, pero Chris insiste. Al principio, Noel no entiende esa insistencia hasta que entiende que el verdadero significado no era comprarlo. Sin comprender del todo lo que hace, Noel toma el anillo y cuando reacciona está muy confundida. No entiende qué acaba de pasar, pero sigue adelante. Poco a poco comienza a convencerse de que sus acciones no son tan malas. Después de todo, lo importante es volverse más fuerte. Mientras más avanza la ruta, más dependiente se vuelve de Chris, o al menos del jugador. Tras conseguir el anillo de espinas vendido por Spamton, el juego nos lleva a uno de los momentos más raros de toda la ruta, el reencuentro con Bertley. Pero algo ya no está bien ahí. Noel no parece reconocerlo. Incluso pregunta si debería congelarlo. Bertley, confundido, intenta entender qué está pasando, pero Chris solo repite una palabra: procede. A pesar de todo, Bertley intenta ayudar a su amiga y quiere salvarla, pero entonces comienza el combate. Chris da una nueva orden, una que nunca antes había mencionado, un hechizo que Noel asegura no conocer: Snowgrave. Noel insiste en que no puede hacerlo, pero la presión continúa una y otra vez, hasta que algo dentro de ella se rompe. Bertley es congelado, pero no como los anteriores enemigos. No es un simple ataque, es diferente. Después de eso, Noel solo puede decir que está cansada y que no recuerda bien lo que pasó. Decide volver a casa sin siquiera darse cuenta de lo que está dejando atrás. Chris observa el hielo en donde se encuentra Bertley y dice algo inquietante. Es difícil ver lo que hay dentro del hielo. Y como si nada hubiera pasado, el juego continúa. Casi al final, durante la batalla contra Spamton, Chris pide ayuda, pero nadie viene. Spamton se burla y pregunta si acaso está llamando a sus amigos, y si realmente puede ganar sin ellos. Mientras más lo intenta, más evidente se vuelve en que nadie vendrá a rescatarnos. Chris insiste en llamar a sus amigos, hasta que Spamton comienza a molestarse. Y entonces, cuando decidimos llamar a Noel, Spamton reacciona de inmediato y nos dice que si aún queremos seguir usándola después de todo, o que si al menos cree que ella vendrá a ayudarlo. En medio de la oscuridad, Noel es la única que viene a ayudarnos. Después de eso, todo termina abruptamente y el mundo oscuro desaparece. Todos despiertan en la sala de cómputo, excepto Bertley. Durante el capítulo 3 no hay demasiado contenido directo sobre esta ruta. Hay un detalle que refleja un paralelismo importante y que sin importar la ruta veremos que en uno de los minijuegos de RAM aparece un personaje encapuchado, siendo este una clara referencia a Noel, e implicando que si hacemos la Snowgrave, Noel seguirá estando de nuestro lado sin importar qué. No por decisión propia, sino porque la hicimos depender de nosotros, y cuando ya no la necesitemos, simplemente será desechada como en el minijuego. En el capítulo 4 se podrá nuevamente remontar esta ruta y las cosas se vuelven aún más extrañas. En la casa de Noel, después de que Chris quite el alma de su cuerpo, hay una conversación íntima en la que Noel intenta procesar todo lo que ha pasado y lo ocurrido después de los eventos del capítulo 3.
Pero en cuanto volvemos a tomar el control de Chris, este intentará callarla rápidamente. Aún así, eventualmente Noel notará el cambio repentino en la actitud de Chris. Y es aquí donde terminaremos de romper a Noel, porque ella comienza a darse cuenta de que Chris puede leer sus pensamientos. Sabe lo que está sintiendo, lo que está pasando, y poco a poco el miedo crece. Cada respuesta la hace dudar más hasta que llegamos a un punto sin retorno. Tomamos su mano y colocamos el anillo de espinas en su dedo. Un personaje inocente que confiaba completamente en su amigo de infancia fue terminada de quebrar por el alma humana. Después de eso, Chris se encierra en el baño y comienza a golpear con fuerza el bote de basura donde previamente había puesto el alma. Comienza a desquitar su ira y dolor, que no es hasta que llega el mismo Asgore que se detiene y le dice que la madre de Noel está pidiendo que todos salgan de la casa. Chris termina resignándose a que el alma vuelva a entrar dentro de su cuerpo, y cuando sale de la casa, Asgore y Susie lo esperaban afuera. Todo vuelve a la normalidad, o al menos en apariencia. Bajo este contexto, podríamos decir que, a partir del capítulo 5, podríamos ya no controlar a Chris, sino a Noel. Ella vendría siendo, al menos por este capítulo, nuestro nuevo recipiente, y por primera vez, Chris podría ser libre, aunque sea solo por un momento. Creo que si hay un personaje que ha pasado por lo que Noel está pasando, es el mismo Spamton. Y es que es como si la Snowgrave fuera un reflejo de este personaje. Incluso no podríamos ser capaces de controlar a Noel si no fuera por el anillo que Spamton nos da. Es un personaje que siempre ha estado obsesionado con la libertad porque siempre ha dependido de algo más. Prácticamente esta ruta es cómo crear a alguien dependiente de ti. Noel se va convirtiendo en lo que es Spamton, alguien dependiente, reducida a seguir órdenes y cuyo propósito, una vez hecho, será desechada. Un detalle que quiero resaltar es que durante la pelea con Neo Spamton, le menciona a Chris que debió haber sabido que lo utilizaría para el mal, aunque se lo vendió precisamente por eso, refiriéndose al anillo. Esto de que Spamton es clave para la ruta Snowgrave y que él sabía con qué propósito se lo daba a Chris, es algo de lo que ya hemos hablado antes en otros videos. Pero el punto importante que quiero tocar es el cómo Noel y Spamton parecen estar conectados. Ya sabemos que es gracias a Noel que Spamton tiene pipis, ya que este le envió un enlace para que lo abriera y de esta forma se crearan los pipis. Pero no es esta a la conexión que me refiero. Esta ruta es casi como si estuviéramos creando un nuevo Spamton. Hacemos a alguien dependiente de nosotros, se empieza a quebrar y eventualmente lo desechamos. Personalmente pienso que esta conexión entre los dos es algo que el mismo Spamton sabe, y es que cuando estamos peleando con Neo Spamton y se molesta de que insistamos en llamar a nuestros amigos, su actitud cambia un poco cuando llamamos a Noel. Contesta que si aún queremos seguir usándola después de todo, o que si al menos cree que ella vendrá a ayudarnos. Y no sé ustedes, pero estos diálogos me hacen pensar un poco en que Spamton pudo haberse proyectado un poco aquí. El hecho de que probablemente siga siendo usado para cumplir la profecía a partir de él siendo el responsable de darle el anillo a Chris y poniéndoselo a Noel, es algo que reafirmaría el diálogo de ¿aún quieres seguir usándola? A pesar de ya haber sido desechado, de algún modo sabiendo o no sabiendo las consecuencias que traería darle el anillo a Chris, él sigue siendo movido por hilos. Pienso que si Spamton hace tanto énfasis cuando nosotros llamamos a Noel,
es porque sabe que no es pedirle ayuda, sino ordenarla a que nos salve. Sabe que si la llamamos es porque ella se está volviendo dependiente de Chris, del mismo modo que él se hizo dependiente del ser de las llamadas. Spamton representa lo que pasa cuando alguien pierde su libertad y la Snowgrave representa el momento en que tú decides quitarle la libertad a alguien más. Y no sé, este paralelismo entre Spamton y Noel siempre me ha parecido interesante porque aunque no llegan a interactuar directamente dentro del juego, hay una clara conexión entre ellos. Spamton parece saber de Noel, pero Noel no sabe nada de él, y mientras uno ya está roto, la otra apenas está comenzando a romperse. Tal vez en el fondo Spamton empatiza y se siente mal por la situación de Noel, además de que es gracias a ella que tiene los pipis. Al final, la Snowgrave no es solo una ruta, es un reflejo. Uno que no muestra a los personajes, sino al jugador. Porque al final, la pregunta nunca fue qué iba a pasar con Chris o con Noel. La pregunta siempre fue ¿qué tipo de jugador somos? Y ahora que vimos de lo que somos capaces, ¿realmente podemos decir que nuestras decisiones no importan? Bueno gente, espero les haya gustado el video y si les gustó pueden darle like, suscribirse y si algo de lo que dije es erróneo o me faltó mencionar algo, por favor déjenmela en los comentarios y si quieren seguirme pues mis redes están en la descripción. Nos vemos en un próximo video y ¡chao!